La ciencia nos demuestra que hay muchas formas de educar. Y algunos mayores ya lo han vivido en sus clases o con sus hijos. Es verdad. Algunos mayores hablan mucho de ciencia, pero no siempre con paciencia. Venga, 10. ¿Y si los educáramos con los cuentos? Los cuentos nos enseñan, nos educan, despiertan nuestra imaginación. No se te olvide decir algo, Elena. Que no se abre. Llave. ¿La llave? Necesita la llave. Se necesita la llave. ¿Quién lleva la llave? Yo no lo sé. sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Vale, pues no abrirla. Seguid. ¿Queréis verlo? Lorenzo Hernández. No soy Lorenzo, pero podría serlo. Sí, no soy Lorenzo, pero Lorenzo es amigo, no me importaría nada. Bueno, estaba antes fumándome un cigarro fuera, dando mal ejemplo, y había una compañera que estaba en el Congreso hablando por teléfono con alguien y decía, salía de la charla que ha dado el de José María, he dicho, nos están contando cosas muy interesantes, muy bonitas, pero en un mundo ideal. Yo sé que esto lo puede pensar mucha gente, ¿no? Sin embargo, cuando nos planteamos los procesos de transformación y de cambio, solo es posible soñando. Solo es posible soñando. Pero soñar solo no vale, porque hay que hacer. Y entonces las personas que realmente tienen capacidad de transformación son personas que no solamente sueñan, sino que persiguen los sueños con mucha voluntad, perseverancia, con mucha capacidad de esfuerzo y llevando el esfuerzo a un recorrido a largo plazo. Y de esto vamos a hablar hoy también, del desempeño y de lo que sabemos a nivel de neurociencia que nos permite llevar a consecución nuestros objetivos con éxito y el por qué. Salvador me lo ha puesto a huevo. Porque teniendo a Salvador delante, pues yo he dicho, pues que no pongo ni la presentación. Me lanzo directamente, tengo 45 minutos, pues me lanzo directamente a lanzar consignas. Y a explicar cosas que hacemos desde la neuroeducación y el por qué estos conocimientos nos pueden aportar cosas relevantes dentro de la escuela. Bien, vamos a empezar con consignas muy sencillas. Lo primero que creemos que es necesario cuando damos una charla así tan cortita es que salgáis de aquí mañana y podáis hacer algo diferente. Y una cosa que sabemos en neurociencia que es tremendamente relevante es el sueño. Maestros, tenemos que educar a las familias con la importancia del sueño en nuestros alumnos, porque el sueño y en el descanso está la calidad neurofuncional de nuestro cerebro. Y tenemos un problema significativo con el sueño, sobre todo en la población de secundaria, donde las horas de sueño no están siendo las que debieran ser, y esto afecta al cerebro y afecta a los procesos de aprendizaje y a los dispositivos básicos de aprendizaje, como vamos a ver. Con lo cual, esto no requiere recursos. Mañana en mi aula ya puedo tener la mentalidad de transmitir a las familias, a los chavales, la importancia del sueño. Lo segundo que sabemos es la alimentación. Y es otra preocupación que tenemos en neuroeducación, es la alimentación. ¿Cómo están yendo los niños al aula sin desayunar? Y cuando nos vamos a analizar qué ocurre en secundaria, esta situación vuelve a ser crítica. Niños que van al aula sin desayunar. Pocas horas de sueño, mala alimentación. Y lo tercero que sabemos, que también podemos cambiar la cultura de las familias y de los maestros, es que lo otro que provoca una gran salud en nuestro cerebro, pero en el resto de nuestro organismo, es la actividad física aeróbica. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar esta cultura también de familias que penalizan a los niños sin la actividad deportiva por el tema académico. Suspendes, te retiro la actividad deportiva.
no tenemos tiempo para hacer los deberes, no tenemos tiempo para preparar las cosas del cole, retiro la actividad deportiva. Esto, desde el punto de vista neurofuncional, es un auténtico error. Así que los 3 primeros mensajes de neuroeducación que podemos llevar sin ningún recurso, sin necesidad de que nadie nos dote de recursos, es cambiar la cultura dentro de nuestras aulas y con nuestras familias respecto a la alimentación, el sueño y la actividad deportiva, que es tan relevante o más como lo que hacemos en las aulas. Esto es lo primero que tenemos que tener en mente. Bien, vamos a ir traduciendo cosas que ha contado Salvador y cómo las vamos incorporando a dinámicas que podemos hacer dentro de las aulas. Empiezo con una anécdota. ¿Conocéis la historia del sabio que enseñó a hablar a su perro? ¿Os suena? Que levante la mano a quien no le suene la historia del sabio que enseñó a hablar a su perro. Vale, pues entonces parece que puede aportar valor contarla. Sí, parece que estaban en un congreso de sabios y en un descanso del congreso un sabio comentó a unos compañeros que había enseñado a hablar a su perro. Y entonces, claro, la gente flipó, como os podéis imaginar. Y cuando terminó el congreso, pues aquello se había viralizado y le exigieron una demostración empírica de cómo el perro había aprendido a hablar. Así que montaron un congreso específico para ver cómo el perro había aprendido a hablar. Y allí estaban en el congreso del perro y entonces estaba el sabio con su perro en el estrado y dijo: Bobby, ¿puedes saludar a los señores? Y entonces Bobby movía la colita y pegaba ladriditos. Bobby, por favor, ¿les podrías decir algo a los señores? Y Bobby movía la colita y pegaba ladriditos. Claro, el abucheo general, el mosqueo. Y entonces el tío les paró y les dijo: señores, yo he dicho que he enseñado a hablar a mi perro, lo que no he dicho es que mi perro haya aprendido a hablar. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es uno de los conocimientos que tenemos también gracias a las neurociencias. Es decir, el acto de aprender es intrínseco en las personas. A lo que nos dedicamos los docentes es a enseñar. Pero el hecho de aprender, como habéis visto antes, como os ha explicado Salvador, es intrínseco a las personas. Podéis llevar la misma carga de tiempo de entrenamiento con los niños, los mismos métodos, los mismos contenidos, en un grupo de 25 chavales. ¿Creéis que todos aprenden lo mismo y de la misma manera? Y si estáis convencidos de esto, ¿por qué seguimos teniendo la cultura de una escuela que homogeneiza los procesos y los contenidos y pretende que todos los niños lleguen a los mismos sitios al mismo tiempo? Esto es un error, si tenemos una conciencia clara de esta información. Bien, nosotros nos dedicamos a enseñar. Y esto de la neurodidáctica, que es una vaina que nos hemos inventado, al final no es otra cosa que coger los conocimientos que nos aporta la neurociencia, gente como Salvador, coger los conocimientos que nos aporta la psicología del neurodesarrollo y coger los conocimientos de la pedagogía y la didáctica. Y entonces tomar decisiones respecto a cómo enseñar para favorecer los procesos naturales de aprendizaje y también tomar decisiones a qué metodologías serían las más adecuadas en los procesos de enseñanza. Pero no todas las metodologías son eficaces en cualquier fase del proceso. Es decir, no vamos a innovar ni a crear nada nuevo a nivel de metodologías. Cooperativo, inventado. Proyectos, inventado. Flip Classroom, inventada. Debates, inventado. Clase magistral, machacao. Bien, ¿estas metodologías son eficaces? Pues depende. ¿Todo el mundo las puede hacer eficaces? Pues depende. Y esto es lo que tenemos que aprender con los conocimientos de neurociencia y otras disciplinas. Bien, otro mensaje que a mí me resulta potente es cuando John Hattie estudia desde el 2005 al 2015 cuáles son los factores de influencia más relevantes que tiene un maestro en el acto de enseñar y la capacidad de generar el acto de aprender en los alumnos. ¿Sabéis qué conclusión saca de los top 10? Saca 100 agentes de altísima influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sabéis cuál es el número 1? La capacidad que tiene un maestro de transmitir a su alumno la convicción y la creencia de que ese niño puede mejorar y puede aprender. Y esto es la conclusión, el top 1 de las 10 conclusiones que hace John Hattie en un estudio con 232 millones de alumnos desde el año 2005 al año 2015, es el factor más relevante de influencia en el proceso de aprendizaje. La capacidad que tiene un maestro de transmitir la creencia a los chavales de que creemos en ellos y creemos en su capacidad de aprender. ¿Y esto qué puede resultar?
Y esto que puede resultar, contado así, descontextualizado, pues algo que me puedo creer o no creer, cuando nos vamos a la mentalidad de crecimiento. ¿Conocéis la mentalidad de crecimiento? ¿Sabéis lo que es? Vale. Fijaos, la mentalidad de crecimiento es una cosa muy particular. Cuando analizaban la capacidad intelectual de los chavales, analizaban las capacidades tanto de ámbito lingüístico como de ámbito científico. Hay gente que conoce la prueba del WIS, ¿verdad? Donde medimos estas competencias. A priori, tu capacidad intelectual sería un buen predictor de éxito para la mejora en tus procesos de aprendizaje. A priori, ¿no? Parece lógico. Bien, pero paralelamente analizaban en los niños la mentalidad de crecimiento. Es decir, yo le pregunto a un niño que es un paquete con las matemáticas, que qué piensa él de si va a aprender o no va a aprender en la asignatura, y ese niño te dice que él es un paquete, que ni de coña, que las matemáticas se le dan fatal y que está deseando llegar al bachillerato para poder ir a la línea de letras. ¿Qué tal la mentalidad de crecimiento de ese chaval? En esa asignatura, 0. Teníamos niños que su mentalidad de crecimiento era que claro que pueden aprender. Y que de hecho hay años que tienen maestros que les molan un montón y ese año aprenden un montón de matemáticas y estaban convencidos de que podían mejorar el aprendizaje. Bien, y no había correlación de la mentalidad de crecimiento con la competencia intelectual. Había niños con buena competencia intelectual para unas áreas y sin embargo muy mala mentalidad de crecimiento al respecto de ese área y viceversa. Niños que tenían peor capacidad cognitiva y sin embargo tenían mucho mejor mentalidad de crecimiento. ¿Sabéis quién eran los niños que evolucionaban mejor en el aprendizaje de la asignatura de matemáticas, que es donde se hace ese estudio, a lo largo de 2 años de estar con esta asignatura trabajando? Los niños que tenían una buena mentalidad de crecimiento. Y lo que era fundamental en que un alumno mejore en su proceso de aprendizaje y por lo tanto se motive para aprender y sea perseverante, no está en correlación con la capacidad intelectual, sino que está en relación con la mentalidad de crecimiento. Por lo tanto, casaba la información. ¿Qué era lo que decía Hattie? Que el maestro es el agente de influencia que puede transmitir a los niños la creencia de que confían en ellos y en su capacidad para aprender. ¿Qué es lo que dicen los estudios de mentalidad de crecimiento? Que si yo creo que puedo aprender y que puedo mejorar, aprendo y mejoro más que niños que a priori tienen mejor capacidad intelectual para esas áreas. Y esto lo vemos muchas veces en la práctica diaria con los chavales. Perdón, he debido dar al botón. Y esto lo vemos con la práctica diaria con los chavales cuando un chaval tiene un año, un profesor en el área que sea, y ese profesor tiene un factor de influencia motivacional hacia él y mejora su curva de crecimiento dentro de la asignatura. Mientras que ese mismo niño con las mismas competencias se cruza con un maestro con el que no conecta y empeora su curva de crecimiento. Con lo cual la experiencia demuestra lo que nos está diciendo la ciencia. Por lo tanto, un mensaje muy importante es, si entendemos el fenómeno de plasticidad cerebral, el cerebro es capaz de aprender haciendo, y podemos tener un punto de partida, pero llevar a los niños a otro punto en su desarrollo de competencias, lo que más influyente es que tú creas que eso es posible, que se lo transmitas y le modifiques la mentalidad de crecimiento. Y esto es lo primero que tenemos que entender como mensaje de algo que no requiere recursos, que no requiere de dotaciones que me ponga la administración, sino que requiere de una voluntad personal del individuo, del maestro, dentro del aula. Es una responsabilidad nuestra. Bien, ¿qué más cosas nos aportaba la neurociencia? Otra de las cosas que nos llamó la atención era cuando nosotros veníamos de trabajar con niños con trastornos del neurodesarrollo, los famosos hiperactivos, disléxicos, etc. Estos niños que siempre viene asociado el trastorno de aprendizaje a sus peculiaridades neurológicas. Y nos llama mucho la atención que la mayoría de estos chavales, las dificultades de aprendizaje que tenían, no tenían una alta correlación con sus peculiaridades neurológicas. La mayoría de las dificultades de aprendizaje que presentaban estos chavales era debido a una dificultad de adaptación al método que utilizábamos en las escuelas para llevar a cabo los procesos de enseñanza. Y esto es tremendamente crítico. Porque hay una parte importante de la población con déficit de atención que estamos medicando para que sean capaces de adaptarse al entorno y al método escolar que utilizamos en el proceso de enseñanza.
Bien, esto que nadie me lo malentienda, hay niños con estas peculiaridades de la disfunción ejecutiva que aunque cambiáramos las metodologías seguirían requiriendo tratamiento farmacológico para regular su función ejecutiva y que no tuvieran trastornos en las habilidades sociales, en la conducta y en otras áreas. Pero estamos hablando que hay un subtipo de chavales que es el perfil de inatento, con buena competencia intelectual, que no tiene impacto en habilidades sociales o problemas de conducta, y estos niños les medicamos para que puedan tener una adaptación al entorno de aprendizaje cuando la neurociencia nos dice que lo que hacemos en la enseñanza y las metodologías que utilizamos no son eficaces y no tienen base científica. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo primero que empezamos a indagar? Lo primero que empezamos a indagar es que la metodología básica dentro de un aula todavía hoy en la mayoría de las escuelas es la clase magistral. Maestros en primaria que dedican el 55% del tiempo de una sesión de 45 minutos a la transmisión de información por canal oral. Explicando. El 55% de 45 minutos. En secundaria... Nada, en secundaria estamos igual, entre el 55 y el 60% de una sesión de 45 minutos se dedica a la transmisión de información por canal oral. Bachillerato, aquí sí que te vas al 80-90%. Bueno, ¿la clase magistral es una metodología eficaz en el proceso de enseñanza? Depende. Pero hay que saber de qué depende. ¿De qué cosas depende? Vamos a pensar. Hay 3 dispositivos básicos en el aprendizaje. 3 dispositivos que os han comentado antes Salvador. ¿Cuáles son estos dispositivos? La motivación, la atención y las memorias. Por lo tanto, cuando hablamos de y penalizamos la escuela memorística, a mí me llama la atención y me gustaría saber a qué os referís cuando estamos penalizando la escuela memorística. Si nos referimos a este fenómeno, ya me lo sé. Y entonces le vas a preguntar al niño y le cambias el orden de las preguntas. Y el niño te dice, no, así no me lo preguntes, pregúntamelo en orden. ¿Os suena? Malo si os suena. Bien, el enunciado de mi pregunta, o escrita o verbal, no es muy parecido o idéntico a como el niño lo ha memorizado. Y ya no sabe lo que le estoy preguntando. ¿Os suena? Mala cosa si os suena. El niño está evocando el recuerdo de lo que ha memorizado a través de estos subtipos de memoria. Se le olvida una sola palabra de la cadena memorizada y se queda en blanco. ¿Os suena? Mala cosa si os suena. Bien, la escuela está fomentando este tipo de aprendizaje memorístico. Es una memoria que requiere de mucha carga de repetición, no se está produciendo fenómenos del entendimiento, no se razona lo que se aprende, dura 72 horas, y a las 72 horas más del 50% de la información ha sido olvidada. Y si no volviera a hacer el ejercicio de memoria, perdería la información y a los 10 días pierdo el 95% de la información. Es decir, persiste un 5% de la información. ¿Esto qué nos está diciendo? Unidad didáctica, 15 días, la planta. 5 días tienen la asignatura, el 55% del tiempo dedicado al acto de enseñanza, a la transmisión de información. Por lo tanto, me estoy yendo a 2 horas y media, más otros 5 días, 2 horas y media son 5, más una media de 30 minutos a 1 hora del niño preparando eso, estudiándolo a través de estas memorias de la repetición no significativas, que el niño no entiende, que el niño no aprende, no hace aprendizaje significativo. Para un 5% de permanencia de la información. Esto es crítico. Bien, pero vamos a ver por qué esto ocurre. Cuando estábamos hablando antes de las memorias, estamos hablando de que el circuito de la memoria es muy complejo, como os ha explicado Salvador, pero si somos capaces, no hay que aprender del cerebro para ser un buen maestro, tranquilidad. Ni hay que saber de neuroanatomía, tranquilidad. Ni de cómo funcionan las neuronas. Lo que nos interesa es entender esa información para aplicar en nuestras aulas. ¿Entender es aprender? No. Entender forma parte del proceso de aprendizaje, pero en sí mismo no es el aprendizaje. Si yo os explicara, me venís y me preguntáis, Joséchu, ¿cómo se baja una película del torrent? Y yo os lo explico, me entendéis en el momento lo que os estoy explicando. ¿Y esto dónde creéis que ocurre? Esto ocurre en unas memorias que están localizadas en el lóbulo frontal que llamamos memorias ejecutivas.
A veces antes hablábamos de estas memorias como memorias operativas o memorias de trabajo. Son las únicas memorias del cerebro en las que somos capaces de tomar conciencia de lo que siento, lo que pienso, lo que voy a hacer, qué consecuencia tiene y por lo tanto me permite dialogar conmigo mismo dentro de la cabeza. Vamos a experimentarlo. ¿Quién os ponéis el despertador por la mañana 15, 10, 5 minutos antes de levantaros? ¿Quién hacéis esto? Venga, no sois cobardes. Vale. Sí, esto es muy habitual, ¿eh? La gente le mola el tortureo mañanero. Yo no tengo nada que decir. Esto lo que estáis haciendo es una cosa que se llama adaptación límbica. Vuestro cerebro límbico, donde está el hipocampo, esta región tan importante en la memoria y el aprendizaje, o las amígdalas, o el tálamo, el núcleo accumbens, esta parte del cerebro, cuando suena el despertador, se irrita. Y empieza a liberar neurotransmisores de... Joder. ¿Qué hace el cerebro cognitivo que opera a nivel inconsciente? Y empieza el autoengaño, la elaboración de pensamiento a nivel inconsciente. Venga, pues no me ducho hoy, no desayuno, me quedo un ratito más en la cama, tal. Bien, normal. ¿Qué ocurre en menos de 600 milisegundos? Se activa el lóbulo frontal y en la memoria ejecutiva tomo conciencia. Lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, la consecuencia que tiene lo que voy a hacer. Y hacéis un diálogo interno. Y os autohabláis dentro de la cabeza. Y empezáis, venga, no seas idiota, duchate, que ayer no te duchaste, no seas cerdo, que vas a pillar el atasco, tal. Y esa acción consciente es lo que os hace regular y autorregularos y modificar vuestra conducta. Eso es lo que llamamos la función ejecutiva, el lóbulo frontal. Bien, pues la memoria del entendimiento es una memoria ejecutiva, donde yo estoy siendo consciente de lo que me cuentan, estoy siendo consciente de las cosas que evoca mi disco duro respecto a lo que me cuentan y estoy dialogando y razonando sobre lo que entiendo y lo que pienso. Y ahí construimos el entendimiento. ¿Creéis que los niños utilizan este tipo de memoria? Pues a veces sí. A veces sí. Y esa es la memoria del entender. Estábamos en que yo estaba enseñando cómo bajar la película de Torrent. Te bajas la película de Torrent in situ cuando la has entendido y un mes después no has vuelto a hacer la tarea. Y te pones delante del ordenador para bajarte una serie. Y dices, joder, no me acuerdo de nada, ¿cómo se hacía esto? ¿Ha habido aprendizaje? Cero. ¿Y sabéis por qué no ha habido aprendizaje? No ha habido aprendizaje porque no ha habido reactualización, reevocación de la acción, con lo cual se ha olvidado. Aquello que no se utiliza, se olvida. Bien, y si no está grabado en las memorias del disco duro, no hay aprendizaje. Porque entonces tú no puedes recuperar esa información para resolver en tiempo real problemas que te plantea tu vida cotidiana. Y no hay aprendizaje. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que estas memorias a largo plazo se tunean. ¿Entendéis el concepto tunearse? Cuando vais a una boda, os tuneáis. También tuneo un coche, le pongo un alerón, pegatina, vacilón, unos bajos tal, cada uno con lo suyo. Bien, las memorias a largo plazo se tunean. Y esto es fundamental entenderlo en el acto de enseñar a los chavales, porque si no, lo que estamos provocando es que no aprendan y estamos favoreciendo constantemente el olvido. ¿Qué es el tuneo? El tuneo es que cuando yo reactualizo una información, la modifico. ¿Cómo te llamas? Sí, ¿cómo? Rocío. Rocío y yo nos vamos de vacaciones y nos vamos a Marruecos. Yo siempre que os llevo de vacaciones nos vamos a Marruecos porque me mola, Podríamos ir a otro lado, Nos vamos a Marruecos y a la vuelta de Marruecos Rocío queda con amigas del cole y les cuenta el recuerdo de nuestro viaje de Marruecos. ¿Les cuentas, tienes recuerdos olfativos? Hombre, si no has ido a Marruecos ya te digo yo que sí, que los vas a tener. ¿Eso está en el hipocampo? No. El hipocampo lo que tiene son los links. Como cuando pongo en el móvil restaurantes en no sé dónde, sale el link. ¿Pero dónde está la información? En la nube, en el córtex, que os explicaba Salvador. Y entonces evoco neuronas que tienen el recuerdo olfativo y lo evocan a nivel consciente, a las memorias ejecutivas. Oye, ¿tienes recuerdos emocionales, amigdalíticos, de las emociones? Sí, menudas cositas que hemos pasado, ¿Tienes recuerdos lingüísticos? Sí, de mi memoria semántica, del disco duro. Y más vale que tengas la suficiente información de los significados de las palabras para que esos recuerdos tengan algún significado.
Bien. Oye, pero cuando cuentas a las colegas el recuerdo de tu viaje, ¿tú crees que modificas los recuerdos, los tuneas? ¡Mogollón! ¡Mogollón! Y al tunear los recuerdos los has modificado. Y cuando vuelves a contarlo 2 meses después, porque sale el viaje, vuelves a modificar los recuerdos. Pero estás haciendo una reactualización. Es decir, estoy localizando la caja en el desván y estoy revisando lo que había en la caja y reactualizándola. Esto es lo que permite la consolidación y el anclaje de la información en las memorias a largo plazo. Por eso está el fenómeno ese, cuando luego estamos con amigos un año después, en una cena, y sale el recuerdo de las vacaciones de Marruecos, y te oigo contarlo, digo, joder, yo no me acuerdo de nada de eso. Entonces entra el conflicto de las parejas. Es totalmente normal porque tú has reactualizado la información muchas más veces que yo, con lo cual lo tienes bien anclado, con la caja bien localizada y con fácil acceso a la caja, mientras que yo, al no reactualizar la información, la olvido. Bien, ¿y esto es relevante? Pues volvemos a la planta. 15 días la planta, unidad didáctica, sacado la unidad didáctica a la planta, pasa un año entero. Siguiente año la planta, unidad didáctica, 15 días la planta, pasa un año entero. Siguiente año la planta, cierro la planta, 15 días la planta, un año entero. Porque la planta debe ser la hostia de relevante para resolver los problemas de la vida cotidiana de los chavales y para desarrollar su sentido crítico y la capacidad de trabajo cooperativo. Súper relevante. Bien, pero llega la madre, que normalmente se hace en la primaria y la secundaria con muchos chicos, y llega el maestro de sexto de primaria y dice, es acojonante. Dice, llevan 5 años viendo la planta, no se acuerdan de nada, no han aprendido nada. Claro, es que es inviable, porque la información que yo no reactualizo en mis neuronas, como os ha explicado Salvador, es información que se olvida. Por lo tanto, ¿qué nos dice la neurociencia respecto del diseño? La planta, conocimiento del medio. Y al mes sale otra vez la planta en matemáticas. Y al mes sale otra vez la planta en inglés. Y lo que hago son reactualizaciones de la información para generar la consolidación en la memoria a largo plazo. Y sin esto, lo que estamos provocando es una escuela que se llama bulímica, donde no hacemos más que meter paquetes de información que no pasa por el proceso del entendimiento y que no se ancla en las memorias a largo plazo, y que se pierde la información, el 95% de la información a los 10 días, y esto se llama educación bulímica. Niño zampa, vomita. Y no tiene ningún valor en el proceso de aprender. Con lo cual no nos dediquemos a enseñar esto, porque no tiene valor. Bien, ¿qué más cosas sabemos? Sabemos algo que también es muy relevante, que es que la emoción es lo que potencia el aprendizaje. Y cuando decimos estas cosas de no hay aprendizaje sin emoción, parece que somos abrazadores de la luz. Y no es verdad. Lo estamos diciendo por conocimiento de neurociencias. Imaginaos que estáis en una boda y que el cura está soltando un rollo infumable. ¿Os capta la atención? No. No os capta la atención. Con lo cual, uno de los dispositivos básicos del aprendizaje, que es el sistema atencional y dentro de la atención el sistema de alerta y orientación atencional, que es involuntario e inconsciente, no va a poder estar ahí. Con lo cual, solo te quedaría concentrarte. ¿Pero tiene sentido concentrarte en lo que está contando el cura en la boda? No, van a pasar 3 fenómenos. Primer fenómeno, que una información que te capte la atención de tu propio cerebro va a ser quien secuestre tu atención en ese momento. Y el cura está hablando y tú estás pensando en lo tuyo y no te estás enterando de nada de lo que cuenta. ¿No suena? Si esto no ocurre, si no hay una captación de la alerta involuntaria de la atención por un estímulo que por alguna razón capta mi atención en mi cabeza, va a ser un estímulo del ambiente. Y hace años que no veo a mi prima la del pueblo y estoy mirando a mi prima, madre mía, esta mujer cómo se ha puesto, qué desastre, qué mal, cómo se cuida. Bien, ¿pero te estás enterando de lo que dice el cura? No. ¿Qué es lo que va a ocurrir si no? Lo que va a ocurrir si no te capta la atención algo del ambiente, ni te capta la atención involuntariamente algo de tu cerebro, entonces se va a producir un fenómeno y es que el arousal es el nivel de alerta atencional y de dispositivos de percepción que tiene nuestro cerebro, cae en picado. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa si esto ocurre? La única manera que tenéis de activarlo es físicamente y empezáis a culebrear. El móvil, clac, 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 clac. Las uñas, raca, 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 raca. Como loco a ver si me puedo ir. ¿Por qué?
Porque mirar, cuando se monitoriza el cerebro y se ve cómo está la arousal a tope, está la arousal bajo mínimos, para que el cerebro esté up y los dispositivos básicos del aprendizaje estén up, memorias y funciones atencionales, necesitamos motivación, curiosidad, interés, supervivencia o actividad aeróbica. Entonces, cuando decimos lo de tenéis que motivar a los niños, y yo digo, joder, pues ya me contaréis cómo, publicarlo, os forráis. Porque no hay nada ahora mismo en investigación científica que nos diga cómo generar la motivación intrínseca. Esa viene en tu paquete básico. Yo puedo motivar y hacer motivación extrínseca, te subo la nómina. ¿Pero creéis que va a durar mucho? Te compro la moto. ¿Creéis que va a durar mucho? ¿Pero qué sí puedo hacer como maestro si tengo este conocimiento? ¿Puedo generar curiosidad? ¿Puedo generar interés? ¿Puedo provocar situaciones de actividad aeróbica? ¿Puedo simular situaciones de supervivencia en el cerebro? Con el juego, señores, con el juego. A través de dinámicas de juego, el cerebro simula situaciones de supervivencia. Si no, solo ver a los niños jugando, a ver si se simulan o no se simulan. Esto sí es una responsabilidad del docente. Entender que para llevar los dispositivos básicos de aprendizaje a nivel up, tengo herramientas metodológicas que tienen que estar asociadas a generar curiosidad, interés, generar supervivencia o situaciones de contextos virtuales de supervivencia o la actividad aeróbica. Y tenemos a los niños sistemáticamente sentados en mesas haciendo tareas de repetición mecánica. ¿Qué dice la neurociencia respecto a que el nivel de arousal esté bajo mínimos? Down. Clases magistrales, donde el MIT estudia que el cerebro de un alumno ante una clase magistral, cuando el maestro es incapaz de generarle curiosidad e interés, tiene el mismo nivel de activación que cuando hace zapping delante de la tele. Ya habéis visto lo que ocurre delante de la tele. Donde sabemos que situaciones down se provocan por la cronicidad de la ausencia de la actividad aeróbica. Niños sentados sistemáticamente 45 minutos tras 45 minutos tras 45 minutos y luego llegan a casa y vuelven a repetir el mismo escenario de aprendizaje. Señores, si en 8 horas de acción docente somos incapaces de llevar a cabo los objetivos de la transmisión de competencias, lo estamos haciendo mal nosotros, no los niños. 8 horas es la jornada laboral que tiene un adulto y que se ha peleado esta jornada laboral antes de la revolución industrial. Y los niños están en jornadas laborales pre-revolución industrial. Y esto no se debe tolerar porque no es eficaz en el proceso de aprendizaje. No lo es. Bueno, ¿cómo llevamos estos conocimientos y otros a las aulas? Nosotros veíamos que era muy crítico porque no se estaba llevando a cabo diseño por parte de los maestros de lo que hacen dentro del aula. ¿Cuántos maestros entran a su aula sin haber diseñado lo que van a hacer con los niños en el proceso de aprendizaje? Así de maestros entran a calzón bajado dentro de sus aulas, repitiendo sistemáticamente año tras año metodologías que no tienen base científica y que además no nos demuestran en absoluto el que el niño esté haciendo un aprendizaje significativo. Yo os lo demuestro. Levantar la mano los que terminasteis vuestra carrera universitaria con la percepción preclara de no tener las competencias, es decir, la información transferida a nivel de conocimiento, las habilidades y las destrezas para desempeñaros en vuestra práctica profesional, es decir, para el hacer en la vida real. Levantad la mano. Si miráis es el 90% de la platea. Esta es la demostración del fracaso del sistema educativo. Decía Confucio, que no tenía pruebas de neuroimagen, decía, me lo contaron, no lo entendí. Lo vi, lo entendí. Lo hice, lo aprendí. Y esto es los preceptos básicos de cómo tenemos que llevar a cabo el proceso de enseñanza con los niños. Hay que dejar de enseñar cosas que nunca hacen para empezar a hacer cosas para que aprendan, porque el cerebro aprende haciendo. Y no hay otra manera de aprender. Bien, esto que estáis viendo aquí es el aterrizaje de 5 años de trabajo con el equipo, de intentar llevar todo esto que os cuenta Salvador a cosas que los maestros podamos hacer tangibles dentro del aula.
Lo llamamos el rosco del aprendizaje, aunque en realidad tendría que ser el rosco de la enseñanza, porque el aprendizaje depende de ellos. Primera fase, fase de activación. ¿Qué es la fase de activación? Generar curiosidad, interés por lo que voy a aprender. Porque es como voy a poner los dispositivos básicos de aprendizaje a full, up. Bien, aquí una cosa muy importante es, hacemos acciones de motivación a través de dinámicas de juego, presentación de vídeos, debates, y generamos este interés de los chavales por lo que vamos a afrontar en el proceso de aprendizaje, lo que les vamos a enseñar. Y luego hacemos la fase de activación de conocimientos previos. Algo determinante cuando uno empieza a trabajar con los niños es testear de alguna manera qué nivel de conocimiento previo tienen respecto a la información que van a recibir. ¿Y por qué esto es relevante? Por varias razones. Imaginaos que no tenéis ninguna idea, cero conocimiento de procesos de cocina. Cero, no sabéis nada de cocinar. No sabéis freír, confitar, guisar, no sabéis hacer nada. Levantar la mano en este proyecto que no tenéis ni idea de cocinar. ¿Quiénes utilizaríais un libro de recetas y leeríais en un libro de recetas una receta para llevarla a cabo? Levantad la mano. Bien, estáis abocados al fracaso en la mayoría de los casos. ¿Quiénes visualizaríais un vídeo de YouTube? Bien, os vais acercando al éxito. ¿Y por qué? ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿tú sabes algo de cocina? ¿Bueno qué es? ¿Bueno es huevo frito y espaguetis o es más amplio el tema? ¿Me puedes hacer unas lentejas? Antonio, ¿tú sabes lo que es confitar? Por favor, no habléis de lo que es confitar. ¿Sabes lo que es confitar? Sí, vamos a ver. Tienes una receta porque has elegido el libro de recetas y lees que hay que confitar 8 alcachofas. ¿A qué te suena confitar? ¿Pero hacia dónde? ¿Confitar? Endulzar. Él está en su memoria operativa entendiendo lo que yo le estoy preguntando, de forma consciente. ¿Pero qué está enviando la memoria a largo plazo semántica? El significado de la palabra confitar. Y confitar le suena a echar algo dulce por las confituras. Las caga Antonio. Confitar es inundar las alcachofas de aceite de oliva, bueno poder ser, lo pones a baja temperatura 5, 6, 8 horas. Ya hayas confitado. Así que fijaos lo que ha aprendido Antonio en mi unidad didáctica del confit de las alcachofas. Y me voy tan a gusto de una sesión de puta madre. Bien, ¿por qué hay que testear el nivel de conocimiento previo? Porque esto nos determina si cuando entro en la fase de construcción, que es donde yo voy a dar información a los chavales, si me puedo permitir o no utilizar el lenguaje como canal principal de transmisión de datos. Esto es clave. ¿Por qué? Porque si algo sabemos es que en la comunicación oral el 20% de la información percibida por el cerebro a nivel oral se está procesando desde los dispositivos lingüísticos, pero el 80% se está procesando desde el contexto, el gesto corporal y el gesto facial. Así que fíjate el contexto del aula cuando estoy explicando el choque de las placas tectónicas, que te cagas. O sea, es que las veo las placas tectónicas. Y la erupción del volcán, flipo. Y llega un chavalote que su abuelo tiene unas placas de hierro en el jardín donde hace barbacoa y a lo mejor puede conceptualizar un poco lo de las placas y chocando. Ahora, ¿es igual que ver un vídeo, una representación 3D del choque de las placas tectónicas? No, señores. Bien, pero es que además si el nivel de conocimiento previo que hay en las memorias a largo plazo es muy pobre, yo no puedo conceptualizar cómo le ha ocurrido a él. La información que tengo activa en la memoria del entendimiento está recibiendo información muy carencial o no hay información para poder razonar. Por eso testeamos el nivel de conocimiento previo de los chicos, lo hacemos con tareas como el trivial, y ellos gestionan el trivial, le damos las preguntas por grupo, tienen que desarrollar esas preguntas y luego jugamos al trivial por grupos. O hacemos debates, una metodología altísimamente eficaz y potente en el proceso de aprendizaje, el debate, uno de los grandes denostados dentro de nuestro sistema. Hacemos tareas como el Kahoot, no sé si conocéis el Kahoot. Sale la pregunta, lo puedo hacer analógico, que nadie se asuste con el tema digital. Una cosa que sabemos es que la transformación del sistema educativo no pasa por lo digital, ni por la tecnología.
Pasa por las personas y el conocimiento de las personas dentro del aula de qué tenemos que hacer con los chavales para favorecer su aprendizaje. No para que aprendan. Todo el mundo relajado, no vais a hacer que aprendan. Es favorecer su proceso de aprendizaje. Bien. Lo hacemos, el Kahoot es muy sencillo. Aparece la pregunta, ¿cuándo se dio la civilización egipcia? Aparecen 4 posibles respuestas, se pone 20 segundos o 30 segundos para que contesten y ponemos música, porque la música pone up el cerebro. Y entonces, contestan, sale luego la respuesta correcta, de tal manera que quien no lo sabía ya lo tiene ahí. Y con esto testeamos niveles de conocimiento previo. Esto se puede hacer analógico, Pregunta en la pizarra, 4 alumnos aquí con folios con las respuestas posibles, una hoja tipo test encima de la mesa de los niños contestando la respuesta que tal, y luego voy testeando el nivel de conocimiento previo. A mayor nivel de conocimiento previo, más puedo meter carga de información verbal. A menor nivel de conocimiento previo, más carga de documentación audiovisual para transmitir información en la siguiente fase. Bien. Una vez que hacemos la entrada de información a través de videotutoriales, señores, grabarme a mí y ponerlo mañana eso no es un videotutorial, Perdemos todo el factor de que yo os capte la atención, os genere empatía, Perdemos todo ese factor que es fundamental en la transmisión oral. No, videotutoriales es buscar en YouTube, tenéis toda la información que queráis ya editada para los contenidos que tenéis que llevar a cabo con las aulas con los chavales. Hago un pequeño paréntesis con esto. A mí me llama la atención cómo en este país los únicos que hacen una reflexión sobre la ley educativa y el currículum son las editoriales. Es decir, tenemos un nivel de autonomía espectacular dentro de las escuelas para que el claustro analice lo que nos indica la ley de educación que tenemos que llevar a cabo en las aulas con los niños. Y diseñar el currículum. Y tenemos un nivel de autonomía espectacular, y si no lo sabéis, ya os lo digo yo. Nuestras 2 últimas leyes de educación nos permiten un nivel de autonomía tremendo en lo que hacemos con los niños dentro del aula y qué contenidos y objetivos podemos llevar a cabo con ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que quien hace la reflexión sobre el contenido del currículum es la editorial. Y nos plantea su propuesta en un libro de texto. Y seguimos el libro de texto. Y entonces está el discurso de Joséchu, es que no me puedo meter con estas vainas, porque no llego. Digo, ¿no llegas a qué? ¿No llegas a qué? ¿Quién te obliga a eso? Cuando la ley dice, hay que trabajar las competencias, de las cuales una competencia muy puntual es la información y que esa información se convierta en conocimiento, es una de las competencias, el resto son habilidades y destrezas. Lingüísticas, digitales, y a esas no dedicamos tiempo. Dedicamos tiempo a la competencia de información para un 5% de permanencia de información de forma no significativa. Esto hay que revisarlo. ¿Por qué hacemos esto? Bien, cuando yo ya he dado la entrada de información, paso al retesteo, fundamental. Hago la primera evaluación de competencia. Retesteo otra vez con estas dinámicas de juego. El trivial es muy potente para el retesteo, porque aquí ya no pueden buscar ellos las respuestas, sino que tienen que ser capaces de hacer las preguntas del trivial con el conocimiento que tienen. Y jugando al trivial vamos testeando si lo saben o no lo saben. O con debates, o haciendo presentaciones. La única manera de evaluar que conocemos las competencias es hacer o explicar. Y es la única manera. Si yo hago un examen, 10 preguntas, 1 hora, lo único que puedo evaluar es la capacidad de retención temporal de información no entendida y la capacidad de volcar esta información no entendida. La manera de evaluar si ha habido transferencia de las competencias es explicando o aplicando. Bien, les ponemos a explicar o aplicar, volvemos a retestear y si vemos que hay contenidos de información relevante para pasar a la fase de consolidación, que es el aprender haciendo, volvemos a retomar la fase 2. No pasamos. Bien, cuando llegamos a la fase de consolidación es aprender haciendo. Y entonces, ¿qué nos dice aquí la neurociencia? Pues que metodologías como el aprendizaje por proyectos son eficaces en el aprender haciendo. La resolución de retos son eficaces en el aprender haciendo. El cooperativo es eficaz en la fase de activación, fase de construcción y la fase de consolidación punto 5.
porque el cerebro es un órgano social que aprende de otros y con otros. Por lo tanto, si yo le pongo a un grupo de niños un reto y yo soy incapaz de resolver con mis competencias esta parte inicial del reto, pero estos dos sí son capaces. Y son capaces de explicárselo a este y de que este lo entienda. ¿Eso es aprendizaje? Sí, están en la fase de entendimiento. Mirad, no sabemos por qué, pero me parece poco relevante el no saber por qué. Cuando un adulto explica a un niño, el nivel de activación es relativamente bajito. ¿Pero qué pasa cuando un niño le explica a otro niño? ¿Qué creéis que pasa en el cerebro? Pues no sabemos por qué, pero los dispositivos básicos de aprendizaje se disparan. ¿Es interesante saber por qué? Bueno, yo no me dedico a investigación, que se raye el que quiera averiguar por qué es eso. A mí me interesa observar que eso ocurre y cómo aprovecharlo. Por lo tanto, ¿quién tiene que explicar a los niños? Otros niños. Y cuando estos niños que son capaces de explicar lo que han aprendido, les empodero explicando a niños más pequeños que están iniciando ese conocimiento, estoy generando una herramienta en el proceso de enseñanza tremendamente potente, con mucha influencia en el proceso de aprendizaje. Y es saber manejar a mi grupo. Bien, sí, lo veo. Bueno, de hecho tengo 30 segundos, tú me das 2. Pero luego llega una fase que es la fase 6, que es se aprende haciendo y no se aprende nada que no se haga 1000 veces. Entonces, claro, eso es una fase donde ya cooperativo o proyectos no es tan interesante porque necesito desarrollar la competencia individual. Y es un trabajo individual de los chavales. Pasamos a la evaluación final, que siempre les evaluamos a través de un reto. Si son capaces de resolver el reto, es que han aprendido, o si son capaces de explicar, es que han aprendido. Y la evaluación no es un proceso cerrado. El niño no ha pasado en la evaluación de lengua o en la de tal los conocimientos que yo espero que tiene que haber pasado. Cierro con las notas, llamo a su madre, le explico que ha suspendido mates e inglés y que le tiene que poner un profe de apoyo porque si no se va a ir retrasando porque yo tengo que pasar al siguiente contenido. Digo, súper democrático. Súper democrático, donde la calidad educativa de los niños no depende de lo que hacemos dentro del sistema los profesionales, sino de los recursos financieros que tengan sus padres en casa. Y no lo digo yo. Cuando se analiza en el informe PISA los niños que obtenían puntuaciones medias de la OCDE en el sistema español, solo había una variable en común con todos estos niños y no eran su perfil escolar, si eran escuelas públicas, concertadas o privadas. No era este. Era que sus padres fueran licenciados y hubiera 500 libros en casa. El único denominador común de los niños que presentaban puntuaciones medias de la OCDE. Claro, en escuelas privadas, pues posiblemente se aglutinen más familias con licenciaturas y 500 libros en casa que en escuelas públicas. Posiblemente. No es la calidad de la escuela privada. ¿Y sabéis lo que decía el informe PISA? Que la calidad educativa en España se salvaba por el maestro de aula. Esto es lo que decía, que se salvaba por el maestro de aula. Ya te tengo. Antidemocrático también. ¿A quién le ha tocado tu niña de tutor este año? Fulanita tal. Puta madre, fulanita tal. ¿A quién le ha tocado? Menganito de tu cual. Me cago en 10 menganito de cual. Paga los mismos impuestos, tiene los mismos derechos. Por lo tanto, empecemos a hacer ciencia en las aulas y no cada maestrillo tiene su librillo. Empecemos a atender cómo son los procesos naturales del aprendizaje para diseñar y seleccionar aquellos métodos que favorezcan y acompañen estos procesos con los chavales. Lo que hay que entrenar son los dispositivos básicos del aprendizaje y las funciones ejecutivas. La capacidad de ser perseverante, voluntarioso, tomar decisiones, la capacidad de concentración, porque estas son las herramientas que les van a llevar al aprendizaje. Termino con, señores, esto es una profesión de frikis. Esto es una profesión de enamorados y apasionados, de gente que nos preocupa y nos ocupa. El que no esté en esta onda en educación, sobra.